Atención, mi gente de LZ Documental. Hoy nos metemos en uno de los escándalos más sonados, dolorosos y polémicos del mundo del espectáculo latinoamericano. La historia de amor, traición y venganza entre Laura Bozzo y Cristian Suárez no solo rompió corazones, también rompió el silencio de una mujer que, aunque golpeada por la vida, decidió alzar la voz y exponer la verdad. Esta no es una simple ruptura amorosa. Esta es una guerra emocional, que nos dejó a todos con la boca abierta. Rumores de infidelidad, rechazo familiar, lágrimas en televisión y una venganza que hizo temblar los medios. Hoy vamos a desmenuzar esta historia como nunca antes lo has visto, con todos los detalles que muchos callaron, pero que nosotros aquí, en este canal, te vamos a contar sin filtros. Así que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal LZ Documental, activa la campanita, comparte con tus amigos, y por supuesto, déjanos tu comentario. ¿Crees que Laura fue víctima o también parte del problema? Tu opinión es muy importante para nosotros. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te va a dejar en shock. Aquí comienza el viaje por la verdad detrás de Laura Bozzo y Cristian Suárez. Desde el primer instante en que Laura Bozzo y Cristian Suárez se cruzaron, el ambiente se llenó de una energía extraña. Nadie podía negar que había atracción, pero había algo más, algo que no se podía explicar con palabras. Los amigos de Laura, sus productores, incluso su propia hija, veían con desconfianza al joven argentino que se acercó a la polémica conductora con una mezcla de encanto y ambición disfrazada de amor. Laura, como muchas veces en su vida, ignoró las advertencias, aferrándose a la ilusión de haber encontrado a alguien que, según ella, no la quería por su fama ni su dinero. Pero, tras esa fachada de caballerosidad, se escondía una realidad oscura que muy pronto comenzaría a salir a la luz. Todo comenzó con pequeños detalles. Cristian, apenas iniciando la relación, comenzó a opinar sobre las amistades de Laura. Le sugería con quién debía verse y con quién no, quiénes realmente la querían y quiénes solo buscaban aprovecharse de ella. Al principio, Laura lo interpretó como un gesto de protección, creyendo que, por fin, alguien se preocupaba por ella de manera desinteresada. Lo que nunca imaginó era que aquello era solo el primer paso de una estrategia silenciosa para aislarla y tener el control total sobre su entorno. Las discusiones aparecieron desde los primeros meses, pero Laura, enamorada y acostumbrada a lidiar con relaciones conflictivas, decidió minimizar los roces. Sin embargo, era evidente que algo no estaba bien. Cristian mostraba un carácter posesivo y controlador, queriendo saber en todo momento dónde estaba, con quién hablaba y a qué hora llegaría a casa. Testigos cercanos afirman que en varias ocasiones la llamaba decenas de veces al día, y cuando no contestaba, le enviaba mensajes que iban de lo cariñoso a lo amenazante en cuestión de minutos. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una fiesta en casa de un famoso productor de televisión. Laura asistió sin Cristian, ya que éste había dicho sentirse indispuesto. Durante el evento, Laura se dejó ver animada, conversando y tomándose fotografías con varias celebridades. Lo que parecía una noche tranquila terminó en tragedia cuando, al regresar a su hogar, se encontró con un Cristian desencajado, visiblemente molesto, acusándola de coquetear con otros hombres y de humillarlo públicamente. Los gritos se escucharon desde el jardín, y varios vecinos aseguraron que aquella madrugada fue una de las más tensas en la residencia de Bozzo. Pese a los constantes problemas, Laura seguía defendiéndolo. Ante la prensa, hablaba de su gran amor, de lo feliz que se sentía a su lado y de los planes de boda que ambos tenían. Pero puertas adentro, todo era distinto. Cristian comenzó a involucrarse en los negocios de Laura, haciéndose cargo de algunas negociaciones y, según fuentes cercanas, tomando decisiones sin consultarle. El dinero empezaba a ser un tema delicado. Había retiros de efectivo que Laura no autorizaba, joyas que desaparecían misteriosamente y contratos firmados a sus espaldas. La situación se agravó cuando un ex colaborador de Laura se acercó a ella para advertirle que Cristian había intentado vender información privada a un medio de espectáculos. Laura, al enterarse, se negó rotundamente a creerlo, enfrentando al informante y acusándolo de querer separarla del amor de su vida. Pero la semilla de la duda había quedado sembrada. La desconfianza empezó a invadir a Laura de a poco.
Revisaba el teléfono de Christian en busca de mensajes sospechosos, espiaba sus redes sociales y le exigía explicaciones cada vez que salía sin avisar. Paradójicamente, la mujer que en televisión enfrentaba a las injusticias y defendía a las mujeres traicionadas, vivía en carne propia una historia marcada por la manipulación emocional y el miedo. Algunos amigos cercanos recuerdan que Laura se aisló. Dejó de acudir a reuniones, evitaba entrevistas donde pudieran preguntarle por Christian y se mostró más irritable que de costumbre. La tensión entre ambos era tan evidente que en las grabaciones de su programa, el equipo técnico evitaba mencionarlo, sabiendo que cualquier alusión al argentino podía desatar una reacción explosiva de la conductora. Uno de los momentos más duros para Laura ocurrió durante un viaje a Miami. Se suponía que sería un descanso para ambos, pero las cosas se salieron de control. Testigos aseguran que en medio de una cena, Laura descubrió mensajes comprometedores en el teléfono de Christian. No se trataba de una sola conversación, sino de varios chats con diferentes mujeres, donde se evidenciaba que mantenía una vida paralela. La pelea fue monumental. Platos rotos, gritos en español y en argentino, insultos y amenazas de separación definitiva. Esa noche, Laura abandonó el hotel sola, llorando, mientras Christian se quedó en la habitación, sin importarle el escándalo que habían protagonizado. A pesar de todo, Laura volvió con él. Lo perdonó, lo justificó. Todos cometemos errores, yo también he cometido muchos, declararía después en una entrevista. Pero lo cierto es que su entorno sabía que ese era solo el inicio de un ciclo de dolor y desilusión del cual tardaría años en salir. Con el paso del tiempo, las advertencias de sus allegados se volvieron más intensas. Algunos, cansados de ver cómo Christian la manipulaba, decidieron alejarse. Otros intentaron abrirle los ojos sin éxito. Laura parecía aferrarse a esa relación como si de ello dependiera su estabilidad emocional. Y es que, en el fondo, Laura siempre ha temido quedarse sola, y Christian supo explotar ese miedo a la perfección. Así fue como se tejió una historia marcada desde sus inicios por la desconfianza, los celos y el control. Una relación que, a pesar de sus momentos de aparente felicidad, estaba condenada a estallar, arrastrando consigo los pedazos de una Laura Bozzo vulnerable y expuesta, muy diferente a la mujer fuerte y desafiante que todos veían en la pantalla. Y aunque nadie lo decía abiertamente en ese momento, todos sabían que aquella historia terminaría muy mal. Desde hace años, en el mundo del espectáculo se dice que no hay nada que permanezca oculto por mucho tiempo. Y esta vez, Laura Bozzo sería víctima de esa cruel regla. Porque detrás de las sonrisas forzadas, las fotografías de revista y las declaraciones de amor en televisión, se escondía una tormenta que estaba a punto de estallar. Este capítulo no es un simple rumor, es la reconstrucción de los hechos que cambiaron para siempre la historia entre Laura Bozzo y Christian Suárez. Todo comenzó de la manera más común, un comentario en los pasillos de un canal de televisión. Una persona, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por miedo a represalias, aseguró haber visto a Christian Suárez en actitud muy comprometedora con una joven modelo en un restaurante de la Ciudad de México. No se trataba de una simple cena de amigos, sino de caricias, besos disimulados y miradas que lo decían todo. Al principio, nadie quiso creerlo. Pero como todo en este medio, la noticia corrió como pólvora. En cuestión de días, los rumores ya estaban en boca de todos. Productores, presentadores, maquillistas y hasta gente del equipo de Laura sabían que algo andaba mal. La versión más repetida era que Christian tenía varias conquistas en diferentes ciudades y que aprovechaba cada viaje, cada compromiso de Laura, para hacer de las suyas sin preocuparse por ser descubierto. Una de las personas más cercanas a Laura contó después que ella comenzó a notar comportamientos extraños en Christian. Llegadas tarde, mensajes que nunca contestaba frente a ella, llamadas a deshoras y salidas inesperadas. Cuando Laura le preguntaba, él respondía con evasivas, alegando compromisos de trabajo, reuniones urgentes o simplemente malentendidos. Pero Laura, que aunque enamorada nunca ha sido ingenua, empezó a conectar las piezas. El verdadero golpe llegó cuando una revista de espectáculos publicó una fotografía borrosa, pero inconfundible, de Christian acompañado de una mujer mucho más joven en una discoteca. El titular era demoledor, ¿y Laura dónde está? La imagen causó indignación y preocupación en el entorno de la conductora.
Aunque la fotografía no mostraba algo explícito, las miradas y la cercanía entre Christian y aquella mujer dejaban claro que había algo más que amistad. Ese día, Laura perdió el control. Según testigos, rompió objetos en su camerino, gritó, lloró y amenazó con demandar a la revista por difamación. Pero en el fondo, sabía que había verdad en esa publicación. Fue entonces cuando decidió enfrentar a Christian. La discusión fue brutal. Insultos, acusaciones y reclamos que se venían acumulando desde meses atrás explotaron en una escena de alto voltaje emocional. Christian, fiel a su estilo, negó todo. Juró por su madre, por Dios y por su futuro profesional que no había sido infiel, que las fotografías estaban malinterpretadas y que todo era parte de una campaña para separarlos. Laura, confundida entre el amor y la traición, optó por darle el beneficio de la duda. Pero el daño ya estaba hecho. La prensa, hambrienta de escándalos, no dejó pasar la oportunidad. Cada programa de espectáculos dedicó secciones completas al supuesto engaño. Se mencionaron nombres de mujeres, se presentaron testimonios anónimos y hasta se difundió el audio de una llamada donde, presuntamente, Christian acordaba un encuentro con una joven actriz. Aunque nunca se comprobó la autenticidad del audio, el ambiente alrededor de la pareja se volvió irrespirable. Laura intentó mantener la calma frente a las cámaras. Declaró que confiaba en Christian, que los medios inventaban cosas para destruirla y que su relación seguía fuerte. Pero sus ojos decían otra cosa. Se mostraba irritable, nerviosa y más agresiva que de costumbre en su programa. Cualquier mínimo comentario la sacaba de quicio. Lo que nadie sabía en ese momento era que Laura ya había empezado a investigar por su cuenta. Contactó a personas de su confianza, contrató a un investigador privado y comenzó a revisar los movimientos de Christian con lupa. En poco tiempo, descubrió que, en efecto, había citas, mensajes y hasta fotografías que confirmaban sus peores temores. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Laura, en plena grabación de su programa, recibió un mensaje anónimo con una fotografía reciente de Christian saliendo de un hotel junto a una mujer. Aunque intentó disimular, la rabia y el dolor se reflejaron en su rostro. Esa tarde, canceló las grabaciones y se encerró en su camerino. Nadie la vio salir hasta la noche. La guerra entre ambos se intensificó. Laura comenzó a lanzar indirectas al aire, frases como, a las traiciones se les da su merecido, o, las mentiras tienen patas cortas, se volvieron frecuentes en su programa. El público, que no es ingenuo, captó de inmediato el mensaje y las redes sociales se inundaron de mensajes especulando sobre la inminente ruptura. Christian, por su parte, adoptó una postura desafiante. Comenzó a asistir solo a eventos, evitó hablar de Laura en entrevistas y se le vio en compañía de amigos que nunca fueron del agrado de la conductora. Era evidente que la relación se desmoronaba y que lo que alguna vez fue amor, ahora era una batalla de egos y heridas abiertas. Así se vivieron los días más oscuros de aquella relación, donde los rumores de infidelidad no solo encendieron la guerra, sino que marcaron un antes y un después en la vida de Laura Bozzo. Porque más allá del escándalo mediático, estaba el dolor humano, ese que no sale en televisión pero que deja cicatrices imborrables. Y aunque Laura intentó mantenerse firme, todos sabían que lo peor estaba por venir. En las relaciones donde hay dinero de por medio, los problemas suelen multiplicarse. Y en el caso de Laura Bozzo y Christian Suárez, el tema económico fue el combustible que terminó de encender una guerra que ya venía ardiendo. Porque si bien los rumores de infidelidad habían hecho tambalear su relación, lo que realmente los quebró fue el dinero. Y hoy, te voy a contar con lujo de detalle cómo se gestó el escándalo financiero que los enfrentó como enemigos irreconciliables. Desde el inicio de su relación, era un secreto a voces que Christian Suárez había encontrado en Laura no solo a una pareja sentimental, sino también a una plataforma para proyectar su carrera artística. Él, un modelo y cantante con aspiraciones frustradas, vio en Bozzo una oportunidad dorada. Y Laura, cegada por el amor, no escatimó en gastos para darle todo lo que él pedía. Christian no tardó en instalarse en la vida de Laura. Viajes de lujo, autos deportivos, relojes de diseñador y hasta propiedades fueron parte de los beneficios que obtuvo. Según allegados a la conductora, en más de una ocasión ella cubrió las deudas de Suárez y hasta financió proyectos musicales que jamás vieron la luz. Pero Laura justificaba todo con la excusa de que el amor era su mejor inversión.
El problema comenzó cuando Laura, aconsejada por su equipo legal, quiso formalizar ciertas condiciones económicas. Se decía que había preparado un contrato para proteger su patrimonio en caso de una ruptura. Un documento que especificaba que Christian debía devolver propiedades y bienes adquiridos con dinero de Laura si la relación terminaba. Cuando Suárez se enteró de esto, estalló en furia. La discusión fue brutal. Christian lo tomó como una ofensa, como una muestra de desconfianza y humillación. Y aunque Laura intentó explicarle que era un trámite legal común entre figuras públicas, él lo interpretó como el inicio de un distanciamiento irreversible. Fue en ese momento cuando empezaron las verdaderas traiciones. Algunos miembros del entorno de Laura filtraron que Christian, sin consultarlo, había comenzado a negociar contratos a nombre de ambos. Usando el nombre de Laura, habría solicitado adelantos de dinero por presentaciones, campañas y proyectos que nunca se realizaron. El escándalo se desató cuando una importante marca de joyería reclamó una cifra millonaria que, supuestamente, Laura había prometido pagar a través de Suárez. Al enterarse, Bozzo enloqueció. Convocó a su equipo legal, a su contadora y a sus abogados para revisar todas las cuentas. Lo que encontraron fue demoledor. Christian había abierto cuentas a su nombre en el extranjero, solicitado préstamos utilizando los contactos de Laura y desviado dinero de acuerdos publicitarios sin su consentimiento. El golpe más fuerte llegó cuando Laura descubrió que Christian había vendido uno de los autos de lujo que ella le había regalado, argumentando problemas financieros. Sin embargo, el dinero jamás apareció y nadie supo en qué lo utilizó. Para Laura, fue la traición definitiva. Lo más indignante para la conductora fue enterarse de que mientras ella intentaba limpiar su imagen de los rumores de infidelidad, Christian se presentaba en reuniones y fiestas diciendo que ya no tenían relación sentimental, pero que seguía aprovechando los beneficios económicos. Aquel hombre que juró amarla, ahora negociaba su nombre como una marca. La situación escaló hasta niveles impensados. Laura, furiosa, ordenó que se le prohibiera la entrada a su residencia y retiró de inmediato todos los permisos y tarjetas de crédito que había extendido a nombre de Suárez. El círculo más íntimo de la conductora reveló que ese día, Laura no paró de llorar y gritó durante horas. Fue, según sus allegados, uno de los momentos más oscuros de su vida. Pero la pesadilla no terminó ahí. Una reconocida revista de espectáculos publicó que Laura planeaba demandar a Christian por fraude, uso indebido de su imagen y apropiación de bienes. Aunque los abogados de Bozzo jamás confirmaron esta versión, los rumores tomaron fuerza y los medios se volcaron a cubrir cada movimiento de la expareja. Christian, por su parte, se defendió en entrevistas asegurando que todo era una venganza por celos. Alegó que Laura había intentado controlarlo económicamente y que nunca le permitió crecer profesionalmente. Llegó incluso a decir que él renunció a oportunidades importantes por acompañarla y que, por lo tanto, merecía una compensación. La batalla legal quedó en suspenso, pero el daño ya estaba hecho. Laura se convirtió en blanco de burlas, críticas y cuestionamientos por haber permitido que su pareja manejara sus finanzas. Y Christian, aunque intentó limpiar su imagen, quedó marcado como un oportunista. El escándalo económico reveló una verdad que muchos intuían. La relación entre Laura y Christian siempre estuvo basada en un desequilibrio de poder, donde el dinero fue la herramienta de control y manipulación de ambos. Ella, comprando afecto, él, aprovechando su posición para obtener beneficios. El episodio dejó a Laura Bozzo más desconfiada que nunca. Amigos cercanos aseguraron que, tras la ruptura, la conductora modificó todos sus contratos, cambió de abogados y hasta hizo un testamento donde dejó especificado que ningún futuro novio podría tener acceso a sus bienes. Para Christian Suárez, en cambio, fue el principio del fin de su carrera mediática. Sin el respaldo de Laura, sus intentos por mantenerse en el medio fracasaron. Proyectos musicales cancelados, presentaciones fallidas y demandas pendientes lo alejaron poco a poco de la vida pública. Dicen que en los momentos más oscuros es cuando uno descubre quiénes son sus verdaderos aliados. Y para Laura Bozzo, ese momento llegó cuando todo en su vida personal se desmoronaba. El escándalo con Christian Suárez ya era noticia en todos los medios, las infidelidades se ventilaban sin piedad, los problemas económicos explotaban por todos lados, y la imagen de la conductora más polémica de la televisión latina comenzaba a resquebrajarse.
Pero lo que pocos sabían, es que detrás de ese caos mediático, había una batalla familiar igual o peor de intensa. Las hijas de Laura, alejadas durante años de los reflectores, rompieron el silencio y no precisamente para defender a su madre. Desde que Laura inició su relación con Christian Suárez, la convivencia con sus hijas nunca fue buena. Alejandra y Victoria, las dos hijas que Laura tuvo con su primer esposo, jamás aprobaron la relación. Desde el primer momento, ambas aseguraron que Christian era un oportunista, un cazafortunas, y que lo único que buscaba era aprovecharse de la fama y fortuna de su madre. Pero Laura, cegada por el enamoramiento, ignoró todas las advertencias. Según allegados a la familia, las tensiones comenzaron cuando Christian intentó involucrarse en decisiones familiares. Quería opinar sobre asuntos económicos, propiedades y hasta sobre la educación de los nietos de Laura. Y eso, para Alejandra y Victoria, era inaceptable. En más de una ocasión, las hijas de Laura le pidieron que mantuviera a Christian alejado de los temas familiares, pero Laura, en su afán de defender su relación, terminó distanciándose de ellas. Durante años, los encuentros familiares se volvieron esporádicos y tensos. Las celebraciones navideñas, cumpleaños y reuniones importantes terminaban en discusiones. Alejandra y Victoria no soportaban ver cómo su madre lo complacía en todo, cómo le financiaba proyectos fracasados y cómo permitía que Christian se entrometiera en sus vidas. Pero el verdadero quiebre llegó cuando comenzaron a circular los rumores de infidelidad. Las hijas de Laura, enteradas por amistades en común, intentaron advertirle una vez más. Le mostraron mensajes, fotos y hasta testigos que aseguraban haber visto a Christian con otras mujeres. Sin embargo, Laura se negó a creerlo. Defendió a Suárez a capa y espada, acusando a sus hijas de querer destruir su felicidad. Heridas y decepcionadas, Alejandra y Victoria optaron por alejarse definitivamente. Por años, no se supo nada de ellas. Se decía que incluso cambiaron de país para evitar el escándalo. Pero cuando el conflicto económico explotó y los medios destaparon todas las irregularidades de Christian, las hijas de Laura decidieron romper el silencio. En una entrevista exclusiva para una reconocida revista de espectáculos, Alejandra confesó: "Nosotras siempre supimos que ese hombre no la quería. Lo único que buscaba era su dinero y su fama. Intentamos advertirle, pero ella prefirió a él antes que a su propia familia". La declaración fue devastadora. Victoria, por su parte, fue aún más dura. Lo peor de todo fue verla humillarse públicamente por alguien que ni siquiera la respetaba. La manipuló, la aisló de nosotras y de sus verdaderos amigos. Y cuando ya no pudo sacarle más provecho, la traicionó. Estas palabras no solo encendieron las redes sociales, sino que también provocaron una oleada de reacciones en el mundo del espectáculo. Amigos, ex compañeros y colegas de Laura comenzaron a opinar públicamente, algunos a favor, otros en contra. El escándalo crecía como bola de nieve. Se supo además que, en plena crisis, Alejandra viajó hasta México para intentar reunirse con su madre. Pero Laura, en ese momento sumida en un colapso emocional, se negó a verla. Un amigo cercano a la conductora relató que ese día Laura lloró sin parar y se encerró durante horas, negándose a atender llamadas o abrir la puerta. A partir de ahí, la relación entre madre e hijas quedó completamente rota. Victoria decidió publicar un comunicado en redes sociales donde dejó claro que no volvería a tener contacto con su madre mientras continuará involucrada con Christian Suárez. "Yo no quiero ver cómo alguien destruye a la persona que me dio la vida, pero tampoco voy a quedarme a ver cómo ella permite que la destruyan", decía el mensaje que se volvió viral en cuestión de minutos. Para Laura, todo esto fue un golpe durísimo. Por primera vez, se enfrentaba no solo al escrutinio mediático, sino también al repudio de sus propias hijas. Amigos cercanos aseguran que, tras leer las declaraciones, Laura se descompensó emocionalmente y tuvo que recibir atención médica. La prensa, hambrienta de escándalo, no tardó en seguir de cerca cada movimiento de las hermanas. Se las vio juntas en eventos benéficos y en entrevistas donde, sin mencionar directamente a Laura, dejaban entrever su profundo dolor y desilusión. El entorno de Laura intentó calmar las aguas, filtrando a algunos medios que la conductora estaba devastada, que reconocía sus errores y que buscaba reconciliarse con sus hijas. Pero ellas se mantuvieron firmes. Según allegados, Victoria llegó a decir: "Las disculpas no sirven cuando ya no queda nada que salvar.
Así, la guerra familiar se sumó al escándalo mediático. Laura Bozzo, la mujer fuerte, polémica y combativa que había enfrentado todo tipo de enemigos en televisión, ahora se encontraba sola, traicionada y enfrentada a su propia sangre. Este cuarto capítulo nos deja claro que no hay dolor más grande que el rechazo de la familia. La historia de Laura y Christian no solo destruyó una relación sentimental, sino que también rompió un vínculo madre-hijas que, hasta el día de hoy, sigue sin sanar. No te vayas, porque en el próximo capítulo te contaré cómo Laura, tras tocar fondo, decidió vengarse y protagonizó uno de los momentos más escandalosos de su carrera. Lo que hizo dejó a todos con la boca abierta. Esto apenas empieza. Cuando el dolor parece ser insuperable, solo hay una cosa que puede encender la chispa de la venganza: el deseo de mostrar al mundo entero que aún tienes poder, que no todo está perdido, y que, aunque hayas tocado fondo, todavía puedes levantarte y golpear con fuerza. Y eso fue exactamente lo que hizo Laura Bozzo. Después de la devastadora separación con Christian Suárez, tras el rechazo de sus hijas y el repudio generalizado en las redes sociales, Laura se dio cuenta de que su vida personal ya no tenía marcha atrás. Las lágrimas y la impotencia no le iban a devolver la estabilidad. Su único camino era tomar el control de la narrativa. Y qué mejor manera de hacerlo que con una venganza pública que dejaría a todos con la boca abierta. Era un jueves por la tarde cuando Laura, rodeada de sus allegados y con el apoyo de su equipo de relaciones públicas, decidió dar un golpe bajo que sacudiría al mundo entero. En pleno proceso de su crisis emocional, sin importarle los riesgos, la conductora de Laura en América, convocó a una rueda de prensa de emergencia. Nadie sabía lo que iba a suceder. Los medios se alistaron, se especulaba de todo, que quizás anunciaría su retiro de la televisión, que confesaría sus errores públicamente, o incluso que pediría perdón a sus hijas. Pero Laura, como siempre, tenía otro as bajo la manga. Al comenzar la conferencia, los periodistas esperaban escuchar a la Laura arrepentida y vulnerable, dispuesta a sanar sus heridas. Pero lo que ocurrió fue algo completamente distinto. Sin mediar palabras sobre su situación personal, la conductora comenzó a destapar secretos de Christian Suárez que nadie jamás habría imaginado. Con una sonrisa fría y una voz firme, Laura inició su venganza. Yo no soy una mujer perfecta. He cometido errores, pero los errores de otras personas no los voy a callar más. Hoy voy a contar la verdad, la que muchos se niegan a aceptar, dijo Laura, mientras observaba fijamente a los periodistas. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Sin más preámbulos, Laura reveló detalles de la relación con Christian que la mayoría desconocía. No solo habló de su traición con otras mujeres, sino que fue más allá, mencionando cómo Christian había planeado en secreto un negocio propio, aprovechándose de su imagen. Según Laura, él estaba construyendo una red de contactos en la industria para crear un programa de televisión que llevaría su propio nombre, sin ningún interés por mantener su relación con ella. El público estalló en un mar de reacciones, y los medios no pudieron dejar de cubrir cada palabra que salía de su boca. Christian nunca me amó, solo quería mi dinero, mi fama. Siempre supe que lo estaba utilizando, pero no quise verlo. Hoy, la verdad sale a la luz. No estoy aquí para llorar, estoy aquí para mostrarles la clase de persona que realmente es, agregó con dureza. Pero lo más impactante de su intervención llegó cuando Laura reveló detalles íntimos de su vida con él, de las promesas rotas, de las falsas ilusiones que ella misma había alimentado por años. Dijo que Suárez le había prometido matrimonio en varias ocasiones, pero que cada vez que ella le preguntaba cuándo lo harían, él le respondía con evasivas. Nunca se comprometió conmigo, siempre me decía que aún no era el momento, que teníamos que esperar, y ahora entiendo por qué. Porque ya estaba buscando su propio camino. El golpe a Christian fue tan fuerte que, en cuestión de minutos, los rumores sobre su vida privada comenzaron a estallar como una bomba en todos los medios. Los periodistas se lanzaron a investigar más a fondo, desenterrando registros de reuniones secretas que Suárez había tenido con empresarios en Los Ángeles, tratando de lanzar un proyecto propio sin el conocimiento de Laura. En ese instante, Laura sabía lo que estaba haciendo. Estaba incendiando su pasado, pero a la vez, estaba tomando el control de su futuro. El golpe de efecto fue tan grande que, mientras la rueda de prensa continuaba, Christian Suárez,
quien hasta ese momento no había comentado nada públicamente sobre la situación, rompió el silencio en sus redes sociales. Pero lo que dijo, lejos de calmar las aguas, solo alimentó la tormenta. En un mensaje lleno de acusaciones y desesperación, Christian lo negó todo, desmintió a Laura e intentó hacer ver que ella había sido la que lo había manipulado durante toda la relación. Pero para ese entonces, el daño ya estaba hecho. Laura había sembrado las semillas de la duda en la mente del público, de los fans, y de todos los que alguna vez creyeron en la imagen perfecta de la pareja. Ahora, las redes sociales estaban divididas. Unos tomaban partido por Laura, otros se mantenían fieles a Suárez, y un sinfín de personas comenzaban a analizar cada palabra dicha, cada gesto, cada detalle. Pero la venganza de Laura no terminó ahí. El impacto de sus palabras fue solo el comienzo. En los días posteriores, Laura comenzó a reaparecer en los medios, pero con una actitud completamente diferente a la que sus seguidores conocían. Ya no era la mujer vulnerable, la víctima de una relación rota. Ahora se veía como una mujer fuerte, decidida, dispuesta a recuperar lo que había perdido y a enfrentarse a los que la habían traicionado. En una entrevista televisiva, afirmó: "Hoy me siento más poderosa que nunca. Este capítulo de mi vida se cierra hoy. Los que me traicionaron, que ahora vivan con las consecuencias". Mientras tanto, la vida de Christian Suárez también se veía sacudida. Las oportunidades que había tenido en la televisión y otros medios comenzaban a desvanecerse. Los contratos se caían, y las puertas se cerraban una tras otra. Los empresarios que antes lo apoyaban se distanciaron, y su imagen pública pasó de ser la del novio perfecto, al de un hombre que había utilizado a una mujer para alcanzar sus propios fines. La venganza de Laura fue rápida, precisa y devastadora. Mostró al mundo que no solo las parejas se separan, sino que también las mujeres tienen el poder de destrozar la imagen de los hombres que las traicionan. Y aunque el precio de esa venganza fue alto, la conductora dejó claro que no estaba dispuesta a ser la víctima de la historia. Y bueno, mi gente querida de LZ Documental, hasta aquí llega este video lleno de verdades ocultas, traiciones y momentos impactantes. Como siempre, gracias por acompañarme en este recorrido por las historias más intensas y polémicas del espectáculo. Ya sabes que aquí no nos guardamos nada, y lo que otros callan, nosotros te lo contamos sin censura. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, y comparte este contenido con tus amigos y tu familia. Y claro, déjame aquí abajo tu comentario, ¿qué opinas de esta historia entre Laura y Christian? ¿Crees que hubo más cosas detrás? Te estaré leyendo porque este canal también es tuyo. Nos vemos en el próximo video, solo aquí en LZ Documental. Hasta la próxima.